en el ciclo de eventos que enmarcan a nuestro evento Revolución es Revolucionarte, y a nombre del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, les damos una cordial bienvenida a la conferencia magistral Violencia e Inmigrantes, a cargo del Padre Alejandro Solalín de Guerra. Agradecemos igualmente la presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y del Instituto Nacional de Migración. Tenemos igual en la mesa que nos preside al Padre Miguel Mendoza, director de este centro de estudios, y a nuestro conferencista, el Padre Alejandro Solalín de Guerra. Me permito hacer una breve retrospectiva de nuestro distinguido invitado. Además de su formación sacerdotal, que incluye los estudios de filosofía y teología, Alejandro Solalín de Guerra cuenta con la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México y la licenciatura en Psicología y una maestría en Terapia Familiar Sistémica. El 26 de febrero del 2007 fundó el albergue Hermanos en Camino en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Su misión es proporcionar un lugar seguro para los migrantes, ofreciéndoles alimentación y posada, así como asistencia médica y psicológica, además de orientación jurídica. Ha sido acreedor a diferentes premios y distinciones por su lucha en favor de la defensa de los derechos humanos, como Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación 2007, Medalla Emilio Krieger 2011, que entrega la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Premio Paz y Democracia en la categoría de Derechos Humanos de la Fundación Pajes Hierro, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012. El Premio Nacional de Derechos Humanos es el reconocimiento que la sociedad mexicana confiere a través de la CNDH a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales. Un hombre que no debe ser nombrado por los anteriores premios, más por no quedarse solo en las palabras y pasar a los actos. Un hombre que ha sido fiel. Sin más, damos inicio a la conferencia magistral. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Yo quiero invitarlos a todos, a todas, que nos sintamos a gusto, que nos sintamos en casa, que pongamos todo lo que está en nuestra parte para que de verdad haya una interacción. A mí no me interesa emitir palabras, dejar algún contenido, sino lograr un diálogo con ustedes. El objetivo es ese. Yo siento mucho gusto, mucha esperanza de estar con ustedes y poder iniciar este diálogo. Entonces yo voy a proponerles lo central de esta conferencia y enseguida espero que ustedes puedan interactuar. Mi objetivo, mi interés máximo es provocarlas, tocar fibras muy profundas de su conciencia psíquica, pero también su conciencia moral. Gracias por subirte porque yo tengo la cocina apagada. Bueno, mi tema, ahora sí se sube mucho. A ver, ahí está mejor. ¿Se oye bien? Si se oye mal, me dicen, por favor. Mi planteamiento es este. ¿Cómo invertir las relaciones interpersonales, interinstitucionales,
en una época de tanta transición. Me explico. Es un hecho que vivimos un cambio de época. Así lo percibimos, así lo sentimos. Los referentes que teníamos, las instituciones más sólidas con las que contábamos, que eran como factor de estabilidad mundial, como la Iglesia Católica, ya se estremecieron, ya también entraron en crisis. Y en este momento vamos por franca transición. No es motivo de mi conferencia el explicar todos los factores de este universo mutante, de este mundo cambiante. No es mi objetivo, pero sí centrarme en algunos datos, algunas referencias, para que nosotros entendamos esta inversión de las relaciones de esta época que se va y esta época que viene. Todos hablamos de ese mundo moderno que va quedando atrás, no como una rayita, pero sí mayoritariamente por sus signos, y esta otra era, un poquito llamada posmodernismo, que se caracteriza por esa diversidad, esa pluralidad. Ya no hay, al parecer, referentes absolutos, pero que, de alguna manera, pues nos tienen que llevar a la búsqueda de algunos referentes que sí puedan darnos una idea de qué es lo que dejamos, qué es lo que vamos dejando y hacia dónde vamos. Mi objetivo con ustedes en este diálogo es lograr precisamente esa claridad. Que haya, por mi parte, ¿verdad?, unos referentes claros que nos permitan, en este tiempo de transición, abordar esa inversión de relaciones que ha habido hasta ahora. Y ahora sí voy a explicarles de qué parte, de qué tipo de relaciones, a qué tipo de relaciones nos vamos a encaminar. Hasta ahora hemos tenido las estructuras verticales, autoritarias, de poder dominante, que Michel Foucault, ¿verdad?, como autoridad en esto, ha señalado de muchas formas. Tenemos dos instituciones que quisiera hacer como ese paralelismo, que forman la mayor parte de la vida de México: el gobierno y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había sido hasta Benedicto XVI una institución sumamente sólida, una institución que garantizaba estabilidad a nivel mundial, independientemente de que se aceptaran al Papa o no, que fueran cristianos o no, independientemente de eso, sociológicamente, la Iglesia había sido ese factor de estabilidad a nivel mundial. Pero nuestra Iglesia también entró en crisis. ¿Cómo eran las relaciones y cómo son todavía las relaciones de la institución eclesiástica? La institución eclesiástica tiene varias facetas. Una de ellas, obviamente, la institución divina, y es esa direccionalidad, esos objetivos que le dio Jesús como servidora de su proyecto del reino. Yo ahorita me voy a referir a eso como principal referente en esta transición de una época a otra. La Iglesia no es un fin en sí misma, pero es ese testigo principal, ese agente principal de este proyecto de Jesús, que es el reino de Dios. Dentro de la Iglesia hay un trayecto histórico, y podemos decir nosotros que ha habido etapas en este caminar histórico del movimiento de Jesús. Primero, un antecedente judio-cristiano con características culturales
de esa región, hasta que en el siglo I se hace un paréntesis con Jesús. Un paréntesis, no se pierdan, yo estoy hablando de relaciones interpersonales, relaciones entre instituciones, también naciones. Jesús se encuentra con unas relaciones en el siglo I de opresión, unas relaciones verticales, autoritarias, unas relaciones excluyentes, unas relaciones contaminadas, envenenadas por prejuicios. ¿Sí? Los prejuicios son temores previos al conocimiento de las personas o de las situaciones. Jesús se encontró con un mundo lleno de prejuicios y de exclusiones, pero básicamente un mundo donde todo importaba más que la persona. La persona no ocupaba el centro en la vida de las instituciones. Y así las cosas, pues las leyes eran más importantes, la religión era más importante, la autoridad obviamente, la pureza, ¿verdad? La preservación, qué sé yo, todas las banderas que cada grupo de poder en tiempo de Jesús enarbolaba, todo menos eso. Inclusive en el templo era más importante, y quienes hablaban en nombre de Dios y sacaban provecho de él, también sabían imponer sus relaciones de poder con la gente a través de la religión. ¿Qué hace Jesús? Rompe esa verticalidad, y él se presenta no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Y él se presenta como el que sirve, y él se presenta como el que da la vida por los demás. Ese Jesús en todo momento es el Maestro, pero al mismo tiempo es el discípulo del Padre. Es el que hace solamente lo que ve hacer cosas a su Padre. Vino a obedecer, y en esa obediencia realiza su propuesta del reino de Dios. Jesús es un hombre del camino, es un hombre en camino, pero también, y por luchar por la centralidad de la persona en las estructuras y en las leyes y todo, es también un hombre en conflicto, porque él intenta demostrar, enseñar, poner en el centro de la vida y de la atención de Dios a la persona. Y en ese poner al centro de la persona, desde su misma encarnación, nos dice muchas cosas. Su presencia sola augura el amor del Padre y también la importancia que le da al ser humano. Jesús logra una verdadera escuela con su testimonio, pues rompe prejuicios, por ejemplo, con la mujer, la integra a su discipulado, la trata como persona, como debe de ser, la hace discípula, le dedica tiempo, la pone como ejemplo y camina con ella, y ellas caminan con él. Las mujeres nunca lo van a dejar, no lo dejan ni en el camino, no lo dejan ni en la cruz, en el Calvario, no lo dejan tampoco en la resurrección, el domingo de resurrección. Con los niños igual no contaban, Jesús los pone como ejemplo de actitudes para poder entrar en el reino de Dios. También rompe muchos mitos de que lo de afuera entra y mancha al hombre. No, es lo que sale de adentro lo que hace malas las cosas. Y esto se echa encima a todos los poderes habidos y por haber. Si hay alguien que haya tenido todas las cosas habidas y por haber en contra, es él. Pero no quiero entretener mucho tiempo aquí en esto que ustedes ya lo conocen y que ya lo saben. Pero si es necesario hacer una relectura de Jesús para nunca más disociar a Jesús del reino. El Jesús que nosotros tenemos, aunque no queramos, es un Jesús disociado del reino. Este es el problema que tenemos ahora. Por eso es un Jesús que hemos manejado, que es un Jesús oficial, donde no nos inquieta justificar estructuras de poder, estructuras de dinero y cosas tan incongruentes como las que voy a tratar de explicar
en esta relación, siempre relación, de la iglesia con los demás. Jesús, pues, se relaciona perfectamente con su Padre, rompe los temores, rompe los prejuicios. Él no habla de un Dios que juzga, un Dios que hay que temerle, sino un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que nos acepta tanto, fíjense, nos acepta tanto, tal cual somos, que la encarnación de su Hijo no nos hizo el feo, no nos tuvo asco y no puso condiciones. Sí, me voy a encarnar a mi Hijo en la condición humana, pero por favor purifíquense un poquito. No. Cristo vino al mundo, cuando dice Pablo, aún éramos pecadores. Jesús, pues, genera un sistema de relaciones horizontales. Si hay autoridad como servicio, pero no como poder. Vayan tomando nota, por favor, de todo esto, para que cuando tengan dudas, ustedes puedan después interactuar. Jesús no logra, obviamente, como no podía durar 3 años, cambiar este sistema vertical. No podía cambiar tampoco todos los prejuicios acerca de Dios. No logra reivindicar a Dios de todos los milagros que le achacan. No puede. Finalmente, sigue siendo una figura temible. Pero Él nos deja el ejemplo y nos dice que nos deja como garantía el Espíritu. Yo me voy a permitir compartir lo que yo considero que es el reino de Dios a partir de esa lectura de Jesús, pero también del magisterio de la Iglesia y de muchas reflexiones. Miren, un día le preguntaron a Jesús, eso está, me parece que en Lucas 17:20, le preguntan, le dicen, oye, le dicen los fariseos, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Porque nos queda claro, ¿verdad?, que el reino de Dios era el tema central de Jesús y que donde quiera que fuera, Él iba y hablaba del reino de Dios. Y le dice, pues fíjense que el reino de Dios no va a ser algo que se diga que está aquí o que está acá. El reino de Dios está entre ustedes. Esta preposición entos que lo traducen en lugar de entre, hace toda la diferencia y toda la explicación. Si tú traduces que el reino de Dios está en ti, no significa nada. En cambio, si tú lo traduces como que el reino de Dios está entre ustedes, está en las relaciones, ahí encuentras la clave para entender el Evangelio, para entender la función de Cristo como mediador y todo lo demás. Me explico. Dios mandó a su Hijo y este Hijo nos enseña el reino de Dios, lo vive, lo practica y Él mismo es el camino para llegar a ese reino. El reino de Dios consiste en las relaciones interpersonales, personas divinas o humanas y humanas, con los valores evangélicos que Cristo nos enseñó. Hablar de justicia no nos dice nada. Justicia es un término abstracto, pero hablar de relaciones justas es otra cosa. Hablar de igualdad, quién sabe qué quiere decir, pero hablar de relaciones igualitarias es otra cosa. Hablar de respeto, igual, un término que quién sabe cómo se aplique, dónde y cómo, pero cuando hablamos de relaciones de respeto es otra cosa. Entonces, en Jesús, en la vida de Jesús, está trazado como en una cruz lo que es el reino de Dios. La relación primera, el que toma la iniciativa, es primero Dios. Toma la iniciativa y tiene el primer movimiento migratorio de Jesús de arriba a abajo, en la encarnación. Yo estoy usando categorías culturales judías. ¿Sí? El cielo está arriba, entonces el primer movimiento de Jesús para buscar ese reino de Dios es el desplazamiento de norte a sur, del cielo a la tierra, la encarnación de Jesús. Pero luego viene la respuesta de Jesús con su Padre. Jesús ora, Jesús dialoga, Jesús platica, Jesús siempre busca a su Padre. Y Jesús le busca para hablar precisamente de este proyecto, no para cosas personales aisladas del proyecto de Dios, para nada.
le habla siempre del reino. Y a nosotros igual nos prepara para que entre nosotros haya unas relaciones con esos valores. Y está hecho el proyecto del reino de Dios. Si se ve desde esta clave el reino de Dios, se va a entender entonces que el objetivo de Jesús no es venir a generar nuevas religiones, donde Dios esté en mí y yo sienta bonito, y después me vaya al cielo como encapsulado, sin tener que ver nada con mis hermanos y con todo el mundo. Al contrario, Jesús pone todo su empeño en la conversión de las relaciones. Aceptar que Dios es misericordioso, que no es su Padre, volver a Él, pero también fijarnos cómo es Él. Fíjense, vean, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. O sean perfectos como su Padre es perfecto, pero no en el sentido de la perfección, pues nosotros seres humanos no vamos a ser nunca perfectos, sino en el sentido de que ese Dios es parejo, hace caer la lluvia sobre buenos y malos y deja esparcir su sol sobre todas las personas, independientemente de su condición. Hasta aquí, ¿me expliqué lo que es el reino de Dios? ¿Sí? Si quedó claro, porque ustedes van a poder hacer preguntas también, si quedó claro, entonces en el proyecto de Jesús no hay personas con una categoría jerárquica de superioridad, no lo hay, en ese reino no lo hay. Por eso él advierte, por favor, no se dejen llamar maestros, padres, guías, porque ustedes que son una institución piramidal jerárquica, no, son hermanos, solo son hermanos, y el que quiera ser el primero va a ser el último, y el que quiera ser el mero de todos, hágase servidor a la manera del Hijo del Hombre que vino, no a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos, por muchos. Entonces sí quedó claro, ¿verdad? Para Jesús la dignidad es servir. Quien quiera estar encima de sus hermanos rompe, fractura la hermandad. Quien quiera excluir con la razón que quiera a un sector de la humanidad está impidiendo el reino de Dios. El reino de Dios es la comunión de todos con todos, obviamente con Dios, en esas relaciones con los valores del Evangelio sin faltar ninguno. Si excluimos, entonces ya no se hace el reino de Dios. Bien, este proyecto que dejó tan claro Jesús y que no se entendió y que mucho menos se aprendió porque no se aprendió en 3 años, no es fácil superar prejuicios, exclusiones, temores, etc. Él dice, bueno, ya me voy, ¿verdad? Ahí se ve, porque no pudieron entender, ¿verdad? Ya, unas verdaderas piedritas. Yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él les va a ir enseñando, ¿sí? Lo que yo les he mandado. Dios es muy bueno. Dios va al ritmo de nuestra conciencia, al ritmo de nuestra época. Han pasado 2000 años, ¿verdad? Hemos caminado como iglesia y todavía no podemos vivir el reino de Dios por varios obstáculos. En primer lugar, porque miren, nuestra iglesia no sé cómo se quedó ser una iglesia juzgona, que está juzgando a los demás. Jesús nunca vino a juzgar, no sé dónde tomamos ese ejemplo. Y luego una iglesia excluyente. ¿Cómo puede ser que en este tiempo, en este siglo ya XXI, estemos excluyendo lo más importante de la humanidad, que es la mujer? Con los pretextos que no sirven, no valen. No valen porque Jesús, que es el que fundó la iglesia, no las excluyó, las integró. Y porque las hizo en todo momento partícipes. No las nombró apóstolas, porque la cultura no daba para más. Era imposible, o sea, hubiera sido una imposición de Jesús, que la gente no hubiera comprendido. Y yo estoy hablando de que el Espíritu Santo, vivo, va acompañándonos y va enseñándonos al ritmo de nuestra conciencia, de nuestro entendimiento, de nuestros procesos. La iglesia ha pasado 2000 años y podemos decir que apenas está aprendiendo.
La iglesia evangeliza, pero tiene que ser evangelizadora. Está guiada por el Espíritu. Entonces, en este contexto, fíjense, Jesús viene a cambiar unas relaciones radicales de superioridad a unas relaciones de igualdad. Han pasado los años y al menos en la Iglesia Católica, que es la matriz, fíjense, cultural, que va como alimentando la misma estructura de gobierno y política en el mundo, al menos en el occidental, todavía sigue manteniendo esas estructuras verticales de superioridad y desde hace 700 años, sobre todo con Inocencio III, que es el Papa más poderoso en la historia de la Iglesia, generan una estructura histórica monárquica, piramidal y vertical. Y además se dice que es el nombre de Dios. Por supuesto que nosotros que vivimos en este tiempo tenemos que hacer una crítica sana. No es ofender para nada a nuestra iglesia, no es dejar de amarla, la amamos por supuesto, pero ya no podemos seguir siendo infantiles, ya no podemos seguir siendo niños y tenemos que ver las cosas como son. Hay un pegote de poder en el Vaticano. Esa basílica, ¿verdad? Ese palacio vaticano, toda la estructura del Vaticano, es un error histórico, pues ya está. Pero el Papa no puede esclavizarse, ni ni el que venga, a ser parte del mobiliario del Vaticano. Por supuesto que no. La misión es más importante que una estructura histórica, un pegote que se tiene que superar. Y entonces él tiene que ser un misionero de campo, un campo de misión. Tiene que andar recorriendo los continentes para ver cómo se encuentra el estado de misión del reino. La iglesia toda tiene que reestructurarse, tiene que recomenzar, tiene que como eje central a Jesús, un Jesús con reino, un Jesús sin reino no. El reino de Dios tiene que ser el centro, tiene que ser una iglesia basilial del reino de Dios, o tiene que ser una iglesia reinocéntrica, no el Papa. La iglesia no puede ser papocéntrica, no puede ser clerocéntrica, tiene que ser reinocéntrica. Y acomodando ese eje, que es el principal referente que yo propongo, se va a acomodar todo lo demás. Cuando yo digo que se tiene que reestructurar la iglesia con el referente reino de Dios, yo no estoy diciendo que se forme un nuevo dogma o un artículo de fe para creer. No se trata de eso. Se trata de reformar todas las relaciones dentro de la iglesia para que sean verdaderamente evangélicas, para que a ejemplo de Jesús sigamos ese ejemplo, ese modelo que es Jesús. Y voy a poner un ejemplo. Los monseñores, lo siento, es un pegote medieval que tendrán que quedarse atrás porque no hay señores y siervos. Los señores feudales ya se quedaron en otra época y los siervos en esta época pues cada vez van existiendo menos. Otra relación, todo lo que es la estructura actualmente de la curia y todo eso tiene que reformarse. Pero dejemos eso y vamos a la colegialidad dentro de la Iglesia Católica. Me queda claro que Jesús forma una iglesia colegial, una iglesia igualitaria y colegial, con autoridad, porque no puede ser una iglesia anárquica, tiene que ser una iglesia con autoridad. La iglesia está hecha de obediencia, ¿sí? Pero también quiero dejar en claro la prioridad que Jesús nos propone. Si Él dice que nuestra relación básica es ser hermanos, entonces la prioridad para todas y para todos a partir del bautismo es el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. Entonces, nosotros en el bautismo tenemos básicamente una consagración que nos hermana, pero que nos hace dignos. La Lumen Gentium del Vaticano II hace 50 años subrayó esto. Nosotros tenemos la misma dignidad. El Papa no tiene más dignidad que cualquiera de los bautizados o bautizada. Como bautizado no.
él podrá ser más responsable de la misión, pero todos somos corresponsables de misión. La colegialidad no se ha entendido así, a la manera como Jesús lo entendió. En el Vaticano II, la Lumen Gentium, precisamente, que es una constitución importantísima, nos habla también, y en todos los documentos que se refieran a la jerarquía, nos va a hablar de la colegialidad, pero colegialidad episcopal. Si hay colegialidad con el Papa como obispos, y ahí se quedó. Ya no bajó la colegialidad. No bajó la colegialidad a los sacerdotes, no bajó tampoco a los laicos, y menos a las laicas que no existen. Parece que en los documentos no existen las mujeres. Entonces, tiene que bajar esa colegialidad y entender que todos somos igualmente, con la misma dignidad, misioneros del reino de Dios. Fíjense cuánto tiempo y cuántos procesos nos faltan para sentirnos orgullosos, todos y todas, de nuestra consagración bautismal. Como están las estructuras, a veces nos sentimos más orgullosos de ser sacerdote o de ser, no sé, algún cargo en la iglesia, que ser bautizados. Y realmente tenemos que valorar nuestra consagración bautismal como lo más importante, porque eso es lo que nos hace partícipes de esa misión del reino de Dios. Si yo dejara de ser sacerdote, podría dejar de ser sacerdote, pero jamás voy a dejar de ser misionero bautismal y confirmacional. Jamás. Entonces, a partir de esta dignidad, es que tenemos que entonces reestructurar la relación y hablar, y debemos hablar y debemos que caminar por ahí la colegialidad bautismal. Nuestra relación, ¿sabe cómo tiene que ser nuestra colegialidad? Basilial. Basileo, reino de Dios, reinar. Entonces, es ahí donde tenemos que caminar. Nuestra iglesia no está hecha para oír a la gente de abajo. No hay estructuras de participación más que los poquitos que se acercan a la parroquia, los consejos parroquiales, consejos diocesanos de pastoral, hasta ahí. Pero los que se acercan, ese grupito pequeño que se acerca a las estructuras parroquiales y diocesanas, la inmensa mayoría está afuera. La inmensa mayoría está afuera. Es más, en los últimos años, 46 millones de católicos se han salido entre comillas, de la Iglesia Católica para participar en otras experiencias religiosas. No se sabe por qué es la misma iglesia. ¿Sí? Es la misma iglesia, no hay dos iglesias, hay una sola, y todos los que queremos en Cristo estamos ahí. La iglesia nos habló en Vaticano II, nos habló de esto precisamente, y nosotros sabemos que esto es así. Bien, ¿hacia dónde tenemos que caminar? El Papa Francisco ya está dando esos primeros pasos. Es un hombre santo, es un hombre que sabe, intuye y vive el Evangelio. Y él está dando pasos para reconstruir la monarquía. El último monarca fue Benedicto XVI. Fue el último rey en abdicar del trono. Pero el hecho de que haya sido el último rey no quiere decir que la estructura esté desmantelada. Porque si ustedes en este momento toman en internet, en Google, toman el Vaticano, van a ver ahí que dice que el Vaticano es un estado donde una sola persona, que es el Papa, concentra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Ahí se lo dice. Y bueno, todo lo demás está hecho con una monarquía medieval renacentista. ¿Hay que desmantelar eso? Pues no, se irá cayendo solito como ya está cayendo. Pero lo que nos interesa es que haya una conversión en las relaciones. Ahí sí. Que los cardenales dejen de ser príncipes. No son príncipes, por amor de Dios. Son los primeros servidores del pueblo de Dios. Que los obispos igual dejen de ser personas cualificadas en un estatus social y económico y político de altura
equivalente a los gobernadores, para que sean personas accesibles. Tendrán que ser personas misioneras, misionantes, porque misioneras ya lo son. Todos los bautizados somos misioneros, es decir, misionantes virtuales, pero misionante es el que ya está ejerciendo la misión. Yo me quiero imaginar esa inversión en la relación, que por ejemplo en lugar de que todo se haga de arriba para abajo, que se empiecen a crear estructuras de participación, que como dice el Papa Francisco, los de arriba se bajen, los de adentro salgan y empiecen a escuchar a toda la gente, a todos sirvan, sin excluir a nadie, pero sobre todo atendiendo a los más vulnerables y escuchando a los jóvenes, escuchando a las mujeres. Así las cosas, ahí tenemos que caminar. Imagínense el trabajo que tenemos para generar una inversión en las relaciones inductivas para que oigan y para que participen. El Papa habla de algo muy importante. Tiene que haber una inversión de la periferia hacia el centro. Durante siglos, por no decir durante 2000 años casi, la relación ha sido de arriba abajo, ¿sí? Y además ha sido autoritaria. Un rey manda y los súbditos obedecen. Se acabaron los súbditos, se acabaron los lacayos, se acabaron los siervos. Ahora somos hermanos, colegas de misión, partícipes de la misma dignidad. Y yo también entiendo ahí a las mujeres. Hoy la Iglesia en este momento no tiene nadie de la jerarquía, ningún teólogo, ni un cardenal, ni mucho menos el Papa, que se atreva a decir delante de la sociedad actual que la mujer es inferior o que no puede participar en todos los ministerios de la Iglesia porque por su condición de género es constitutivamente inferior e incapaz. Esa tarea tiene Francisco y están haciendo todo. Si ustedes se fijan en los detalles de cómo está hablando él, está haciendo una verdadera lucha. Tenemos un Papa de veras que está luchando tremendamente contra esta aberración histórica de haber construido esta monarquía. Él está trabajando, está luchando para invertir esto. Respecto al gobierno, hijo de la Iglesia Católica, les puedo asegurar que la mayor parte de los gobernantes son católicos, aún siendo algunos masones todavía son católicos, y además son más papistas que el Papa, porque sí es cierto, son muy papistas y comparten muchas cosas de cúpula, agendas comunes con intereses propios cada uno. También al gobierno no le interesa, de verdad no le ha interesado el pueblo, no le ha interesado la gente. Por eso no se ve cómo podemos construir el reino de Dios aquí, que se hace a través de relaciones justas, incluyentes, respetuosas, etc. Porque el gobierno tiene su agenda de partido y los partidos tienen también sus intereses de partido. Por eso la clase política, con honrosas excepciones, hay que decirlo, en todos los partidos, pero está muy desprestigiada. Porque claro, la gente percibe, siente que los políticos se han olvidado de la agenda. Y si no, díganmelo en el tiempo actual, en este momento en México. México, el Estado mexicano más bien, es un Estado que tiene al campo languideciente, cada vez más dependiente de las importaciones, un campo muriendo, teniendo un país tan rico. Tiene también a los indígenas en una situación lamentable, fuera de la zona zapatista, viviendo con tanta dignidad, y algunas otras excepciones que están luchando por su tierra. Desgraciadamente, tampoco los indígenas son la prioridad. Los migrantes de cualquiera de los que salen de aquí, emigrantes mexicanos, de los transmigrantes centroamericanos, tampoco son la prioridad para el gobierno mexicano. Las mujeres tampoco, porque al contrario, van al alza los feminicidios en México, aquí en Guanajuato, en Oaxaca, van al alza los feminicidios, en el Estado de México no han parado, en Chihuahua tampoco, Ciudad Juárez, y están aumentando por todos lados. ¿Y quieren que les diga por qué? Porque son muy católicos
Y voy a explicarme con esto. La Iglesia ha mantenido una vigencia cultural patriarcal, y hay que decirlo también a lo mexicano, machista, que además ha sido bendecida como querida por Dios, casi la voluntad de Dios. Así es como Dios lo quiere, así se hace la estructura. El gobierno, como muy católico, igual, ¿verdad?, no ha logrado superar estas vigencias culturales anacrónicas, totalmente obsoletas, que ya no coinciden con la conciencia de los derechos humanos actuales. El gobierno no tiene mecanismos, ni siquiera los representantes populares, que son los diputados, no tienen mecanismos básicos, continuos, para estar captando la voluntad de la gente, para estar conociendo la voluntad de la gente. Entonces, así las cosas, hoy se mantienen estructuras populares que no nos oyen, que no nos escuchan, que deciden por nosotros, que son paternalistas porque nos sustituyen en nuestra conciencia, en nuestras libertades, en nuestras decisiones. O que, lo peor todavía, que deciden directamente por nosotros contra los intereses de nosotros. Y ahí va. Yo no soy de ningún partido, quiero aclarar, por supuesto que no. O bueno, sí, soy de un partido, del PRD, el Partido del Reino de Dios. ¿Sí? No fuera, no creo en los partidos, pero es el canal institucional que nos da. Y ojalá que ustedes también sean de ese partido y que luchemos por la buena relación. Entonces, no está previsto el gobierno. ¿Qué vamos a hacer? A ver, aquí viene mi pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esta estructura de la iglesia actual como la estamos heredando? ¿Nos vamos a encoger de hombros y nos vamos a alejar de ella? ¿Vamos solamente a señalar las fallas de ella y nada más? ¿Vamos a retirar nuestras críticas a este gobierno? ¿O vamos a hacer algo más? ¿No creen que se antoja proponer cosas? ¿No creen que además de subrayar críticamente en la historia, la situación como está, pudiéramos proponer cosas? Yo creo que sí. Miren, al gobierno, pero también a la iglesia, le podemos decir que nosotros existimos, que nosotros somos personas muy propositivas. Le vamos a decir que existen los jóvenes, que no solamente son una fuerza, tienen muchísimas cualidades, carismas, inteligencia, habilidades, destrezas y todo lo que busquen como para poder cambiar este mundo. Pero sobre todo, permítanme que reitere, es mi convicción, existen las mujeres. Las mujeres son lo mejor de la humanidad y hasta ahora no hemos tenido, salvo ese paréntesis histórico en la vida de Jesús, no ha habido ni ha existido un momento donde el don de ser mujer sea integrado de forma natural y consciente en la vida de la humanidad. No. Ha entrado a fuerza, ha entrado a través de una lucha de género, de una estructura de simetría de poder. Yo así lo veo. Una lucha de simetría de poder, una onda de género, fuerza, ¿sí? Pero no ha entrado con un reconocimiento de lo que es realmente la mujer y de su integración natural, sin competencia, sin rivalidad, sin desconfianza y sin regateo. No sé si me expliqué en esta parte. La mujer tiene su don de ser mujer, es inigualable, es inimitable. No puede compararse, pues, con el varón, porque es distinta, pero es complementaria. Al gobierno hay que ayudarle a decirle que ya se acabó el tiempo de gobernar de arriba abajo, que él solo no puede, ni él tiene que tomar en cuenta todos los partidos, pero también todas las iglesias, también, y esos factores que yo les he dicho. Yo quisiera dejar aquí esto para decir que el objetivo de nuestra lucha, de nuestra transformación es lograr dentro de la Iglesia Católica la colegialidad bautismal y evangelial. En la sociedad civil, crear una sociedad participativa, consciente, propositiva, proactiva y también
una sociedad autogestiva. Fíjense bien, autogestiva. El gobierno tiene mucho miedo de esto. Cuando hay muchas fallas y muchas regulas del gobierno, la sociedad civil entra al quite, inmediatamente el gobierno entra para deshacer lo poco que está haciendo la sociedad civil. Y voy a poner un solo ejemplo. Miren, me refiero a los grupos de autodefensa. Si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer, y si funcionaran las estructuras de seguridad y las instituciones, si funcionaran y estuvieran realmente al servicio de la gente, todo marcharía bien. Pero como no funciona, como hay mucha corrupción, como hay mucha impunidad, como hay el amor al dinero, ¿verdad?, y la robadera por todos lados, entonces la gente tiene que defenderse porque tiene instinto de conservación. Y les digo este ejemplo, miren, ¿quién sabe qué les suene aquí, en el Guanajuato? Lo de grupos de autodefensa. Pero les voy a decir algo, un ejemplo, ahí está en YouTube, si quieren verlo, veanlo. Grupos de autodefensa en Michoacán, en la zona caliente de Michoacán, en Tepalcatepec. Les pongo un ejemplo. Entran los cárteles a pelearse entre sí, pero a someter a la gente, a esclavizarla, a tenerla peor que en El Salvador con las rentas, ¿sí? Llegan y le dicen, ¿sabes qué? Me gusta tu camioneta. No les queda otra, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No tienes que dar tanto dinero. Pues ahí está. Pero ¿sabes qué? También te voy a llevar a tu señora, me la vas a prestar. Y el hombre dice, y además, ¿sabes qué? Vete bañando a tu hijita, porque tu hijita me gustó, pero con ella me voy a quedar más días, te la voy a entretener más días, y la regresan embarazadas. Ya es el colmo. O sea, cuando ya te toca tu patrimonio, bien, pero cuando te tocan a tu familia, dices no. Y mientras que hace el Estado se preocupa por eso, les duele lo que está pasando, ¿no? Toda la gente se empieza a organizar y empiezan a hacer grupos de autodefensa. Y si logran correr a los cárteles, a la delincuencia organizada, sí la logran correr, sí es posible. Pero luego viene la respuesta equívoca del Estado. No, el Estado de Derecho, la ley. Aunque ¿quién es el Estado en este México? ¿Quién respeta nada? Y los de arriba son los que menos respetan. Y los que ellos y sus compadritos están por encima de la ley. Entonces, empiezan a meter su ejército, empiezan a meter la marina para desarmar a los grupos de autodefensa. Y entonces ya ni el gobierno los protege y tampoco ya ellos se pueden proteger. Yo les digo esto como un ejemplo, ¿sí? No le dolemos al gobierno, no es cierto, mentira, es pura demagogia. No le dolemos, no le dolemos y no les importa lo que estemos sufriendo. Por eso, el reto para nosotros es crecer, madurar. A la Iglesia Católica, mirarla como hijos adultos, a quien hay que proponerle ahora al gobierno central, que está al servicio de la periferia, proponerle ideas de cómo tener un servicio evangélico. Al gobierno, igual, no dejarlo a la deriva, no pensar que deberá ser, va a preocuparse de nosotros, olvídenlo, no es cierto. Ese es el reto que yo pongo, es como las premisas provocativas que yo les doy para que también ustedes reflexionen. Se vale protestar, se vale decir no estoy de acuerdo, y les agradezco mucho además que si yo he dicho algo que no es verdadero, que no está correcto, por favor corríjanme, porque yo no quiero amacharme en ideas, yo quiero basarme en la verdad. Lo que les he dicho en la historia de la Iglesia es porque yo lo he encontrado en la historia de la Iglesia, pero también en mi relación, en mi experiencia en los últimos años en el Vaticano, sobre todo de 2009 para acá. Tengo muchas anécdotas que decirles cómo va mi iglesia desde adentro y desde fuera, y también quiero decirles que yo la amo mucho, que nunca la voy a dejar, que aunque me corran no me voy. Claro que no, porque es mi iglesia y yo la quiero, y todo lo que Dios me ha dado es para ella, pero no como fin, sino como medio. Y decirles que me siento muy orgulloso y que mi alegría más grande es ser misionero del reino de Dios. Es lo más grande que me ha sucedido en mi vida, y que el día de mi bautismo, el 28 de abril de 1945, fue un año que aunque yo haya estado bobito que ni cuenta me di, pero para mí es el más importante.
en que Jesús me llamó para trabajar para su reino. Yo aquí le quiero dejar para que platiquemos, para que interactuemos. Agradecemos al Padre Alejandro Solalinde. Para la ronda de preguntas vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escuchar 4 preguntas y vamos a dar tiempo a que el Padre las responda, y así sucesivamente. Para eso van a estar las compañeras edecanes con los micrófonos. Levanten la mano y ellas se los harán llegar. Padre, muchísimas gracias, ha dado una excelente conferencia. ¿Su nombre? José María Padilla, su servidor. Gracias. Vivimos actualmente en una sociedad, pues todos nos damos cuenta, tenemos un gobierno bastante débil, hay unos maestros que ya han venido al país y es un pueblo ya altamente dolido. ¿Un pueblo qué? Altamente dolido. Pero, Usted acaba de hablar de los grupos de autodefensa. Yo digo, y todo el mundo lo dice, ¿quién nos protege si la Comisión Nacional de Derechos Humanos está protegiendo al delincuente, al asesino? Le digo, yo conozco una familia, el señor entraron a su casa a robarlo, a uno de los asaltantes le costó la hija. El señor defendió a su familia y mató a un delincuente, y el señor cayó a la cárcel. ¿Dónde está la comisión? ¿Qué hace? El gobierno, aquí lo vemos, si roban, van al Ministerio Público, el MP se ríe, lo mandan con los judiciales, que los judiciales son perjudiciales. ¿Qué hace el pueblo? ¿Con quién se va a ir? ¿Quién lo va a defender? Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradezco personalmente sus palabras, su discurso, que me parece que es muy importante, y por eso le agradezco que me haya dirigido estas palabras. Mi nombre es Enrique Avilés, y yo tengo también esa preocupación por lo que ha sido el deterioro escandaloso y evidente de la curia romana y de la Iglesia Católica en general. Me lastima en primera persona todos los escándalos de pederastia que se han ventilado en la Iglesia y toda la impunidad de la que gozan estos pederastas que siguen en el aparato eclesiástico, y eso a mí me llena de vergüenza esa situación, me llena de enojo que no se haga justicia con estas personas. También le he de comentar, dado que usted está abierto a otras miradas, que me preocupa mucho que se hayan ventilado las relaciones del actual Papa Francisco con la dictadura de Videla en Argentina, con la relación, hay fotografías, hay elementos periodísticos que demuestran esto que estoy comentando. Sin embargo, no todo es obscuridad ni maldad. Creo que parte del problema que tenemos es que este reino de Dios en la tierra también está invadido por la maldad, por sentimientos que no corresponden
o que no deberían de corresponder al reino de Dios en la tierra. Entonces, este es otro factor que creo que también es importante que consideremos en nuestro análisis, es decir, la presencia del mal en el mundo. Y finalmente, la otra cuestión que a mí me interesaría mucho que usted nos relatara es el asunto de los inmigrantes, de incluso ese nombre siniestro que le dan a su vehículo, que es la bestia, y todo este dolor que algunos mexicanos contribuimos a incrementar sobre esta gente que lo único que busca es una mejor vida. Muchas gracias. Gracias. Les pido por favor que sean concretos y precisos para que todos puedan preguntar con las preguntas. Bueno, Ahorita vamos a hacer las preguntas arriba y después volvemos. buenas noches, padre Alejandro. Soy Benito Balán. Benito Balán. Le agradezco mucho su visión de lo reinocéntrico, del llamado a construir una iglesia donde esté centrada en el reino, más allá de las estructuras, ¿verdad?, que tradicionalmente hemos venido viviendo y a veces padeciendo. Yo quisiera preguntarle cuál es su postura con respecto al llamado del obispo Raúl Vera, al llamado a la emergencia nacional, y particularmente cómo puede convocarse por parte de personas como ustedes que están tomando iniciativas por paz, para que los laicos y laicas también podamos cuestionar y convocar a las propias autoridades eclesiásticas para que también participen y definan su postura ante la sangría que está viviendo nuestro país, nuestro pueblo. Le agradezco mucho su presencia porque es muy alentador. Vamos a dar paso a una pregunta más de esta ronda y después seguimos con las respuestas. Y a las jóvenes. Bueno, buenas noches, padre Alejandro. Usted decía y proponía que hacer un gobierno evangélico. Tiene mucho en el fundamento esta propuesta. Y uno de los cuestionamientos Perdón, pégase menos el micrófono para que yo pueda, porque está viciado, no lo digo. Sí, cómo no. Perfecto. Uno de los cuestionamientos que proponía es qué vamos a hacer con el proyecto de Dios. La respuesta yo creo que tiene muchas variables, pero me remetí a una de las actividades humanas que más impacto tiene en la sociedad, que es la educación. En la educación yo creo que es la parte más humana, donde se dan los actos más loables de la sociedad, en los educadores. Y creo que en los preceptos de la religión, aparte de la fe, esperanza y caridad, tenemos que ser íncabe en la verdad, en lo justo, y es muy difícil que es que casi nos hace como la vocación que es el amor. Entonces pienso que por aquí, a ese gobierno evangélico, dejando tanto cuanto esa quehacer humano que toda la sociedad, de todo el mundo, tiene desde la educación. Y lo digo con cuestiones firmes y con preceptos y con bases muy sólidas, porque yo soy profesor de carrera y creo que para muestra mejor los alumnos, tenemos unos alumnos muy capacitados, son de los que vienen del
seminario, porque traen unos principios además muy firmes, y yo sí me gustaría que también eso del juicio, de los compañeros que estaban hablando, de que estamos un poco inquietos por todo lo que está pasando en la sociedad, pues creo que dejarle a ese gobierno evangélico, dejarle un tanto cuanto de educación, valdría la pena. Bien. Gracias. Bueno, voy a tratar de contestar. Pues sus preguntas son interesantes. Primero, pues estamos viendo que no hay justicia. Un país, desgraciadamente, con una tradición cristiana, pero que ha caído en un altísimo índice de corrupción y casi el 98% de la impunidad. Es terrible. No hemos logrado vencer esa impunidad. Usted menciona que Derechos Humanos ha apoyado personas que debieran no ser apoyadas. Bueno, los derechos humanos son para todos independientemente de lo que hagan. Pero lo triste no es tanto derechos humanos, sino que no hay justicia. O sea, el aparato de justicia no se presta para eso, porque hay complicidades, porque hay intereses, porque hay temores, porque inclusive personas que están en el aparato judicial, poder judicial, muchos de ellos están en la nómina de los cárteles. O sea, no tenemos un Estado honesto, no lo tenemos. Y es precisamente lo que reflejan todas estas estructuras, las estructuras injustas que vivimos, y ese no acceso a la justicia, no están reflejando más que unas relaciones corruptas, unas relaciones donde también se ve la omisión, perdónenme, de la Iglesia Católica. Porque si hay esas estructuras injustas que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, ahí está la omisión de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica, la jerarquía sobre todo, se pusiera a evangelizar a los políticos y no contemporizar con ellos, no echarles incienso, tomar el cafecito con ellos o jugar golf con ellos, sino se pusiera realmente a cuestionarlos y a recordarles que antes que políticos son misioneros, porque por su bautismo son personas consagradas, no son chamberos. Ellos podrán dejar de ser funcionarios, pero dejar de ser misioneros jamás. Su misión está ahí, pero no se los dicen. Y hay que decirles que no basta rezar, es necesario buscar ese reino de Dios y su justicia. Yo lamento muchísimo, imagínense que hagan esto. Y la última que nos hizo la CNDH es que ahora que fue México al EPU, a la Evaluación Periódica Universal en la ONU para los Derechos Humanos, fueron 40 funcionarios que yo llamo cosmetólogos para limpiar el rostro de México y la imagen de México. Pero lo triste es que hoy fue nuestro flamante presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, y fue para defender al gobierno, para decir que el gobierno no es como se dice que es, buscando obviamente la reelección. Pero ¿sabe qué? Ya la ONU y la comunidad internacional ya no se tragó más esto. Y todos los argumentos que llevaba México era decir, demostrarle que México está a la vanguardia en las leyes. Y sí lo está, pero le dijeron también, pero no las cumple. O sea, qué bueno, felicidades México, uy, felicidades, pero no las cumples. Por eso no han parado los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, todo lo que le decía ahí en la recomendación de la Amnistía Internacional. Entonces tenemos mucho que hacer por ahí. Respecto a la curia romana, sí, yo inclusive en todos mis años de crítica, como historiador también de historia de la Iglesia, nunca he tenido un calificativo más duro para la curia
que lo que hizo el Papa. El Papa dijo que la lepra de la Iglesia Católica era la curia romana y corrió a medio mundo. Solamente dejó a un italiano, dejó a uno. Y los que están, no podemos decir que van a hacer todo, pero van a hacer algo mejor. La pederastia es un signo de que no se conoció lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es unas relaciones de amor, de respeto, de vida. Y esas relaciones están rotas porque impidieron que un niño tuviera su proceso normal de maduración. Y es un crimen. Y Jesús decía, cuidadito con que alguien escandalice uno de estos pequeños. Porque más le valiera que lo arrojaran al mar con una rueda de molino, una piedra de molino. ¿Sí? Ahí está. Me pareciera que hubiéramos pasado de noche. La solución que yo propongo, fíjense cuál es, que haya una definición en nuestras relaciones. Me explico. Por ejemplo, un político, ¿cómo puede definir su relación con la gente? Puede decir, a ver, soy servidor del pueblo, de la gente, estoy al servicio de la gente, me preocupa la gente, el pueblo, voy a darle vida, voy a solucionar todos los problemas que en mí esté a través de las instituciones, o solamente para mí son un peldaño, solamente son clientes cautivos con los cuales yo me voy a enriquecer, son personas que no me interesan, o son mis hermanos, o son mi peldaño, mi medio para enriquecerme yo. ¿Sí me expliqué? Igual un sacerdote, a ver, ¿cómo ve a un fiel o a una fiel? ¿Es para mí mi hermana? Una persona a la que yo voy a entender su dignidad como persona y voy a contribuir a ella para que cada vez se parezca más a Jesucristo, o es un objeto de seducción. Yo tengo que definirme bien mi relación con los demás. Y este ejemplo que yo puse es en todo, O sea, definir mis relaciones con los valores del reino. La relación de Francisco con Videla está muy cuestionada porque efectivamente Videla es un dictador terrible, un criminal, pero no se ha podido probar hasta ahorita realmente que el Papa actual haya estado en eso. Parece ser que nunca participó, pero se vio orillado, al menos hay jesuitas que dicen eso. Pero aún así, amigos, les voy a decir una cosa. Si fue o no fue, solamente Dios lo sabe. Lo que sí me consta, y miren, yo acabo de estar en el Vaticano, y me consta que tenemos un Papa que está luchando por cambiar a la Iglesia, y que está dando ejemplo con su vida de las relaciones basiliares. Él está relacionándose con la Iglesia, fíjense, con las mujeres. ¿Cuándo habían visto un Papa saludando de beso a las mujeres? ¿Cuándo habían visto a un Papa inclinarse para saludar a una mujer? Esos detalles los está teniendo. O que él se niega a vivir en el palacio, ¿verdad? Real, es un palacio real, está viviendo en una hospedería. Él se negó a aceptar un elevador propio para él y un lugar exclusivo en la mesa para usar el elevador de todos, para usar cualquier espacio desocupado en la mesa. Eso yo digo que es lo que hay que ver. Yo más bien veo, sinceramente se lo digo, un Papa heroico que está luchando mucho, que no sé cuánto tiempo vaya a aguantar estar contra corriente y luchar contra esa podredumbre que ciertamente hay, al lado también de ejemplos de santidad. Las relaciones, pues, la última parte que usted me pregunta, las relaciones, si quieren ver cómo están, calificarnos nosotros como sociedad, como estados y como sistema, cómo estamos en valores evangélicos, hay que ver cómo nos estamos relacionando con los migrantes. El sistema económico, desastroso, porque les fue a destruir su mundo. Ellos eran propietarios del café, propietarios de la fruta, del maíz, de todo, y ahora ellos ya les han quitado todo eso, ya se privatizó, ya es de los extranjeros. Y claro, con la rebanada del pastel para los políticos y los ricos de cada país de origen. ¿Sí? Entonces, los migrantes de hoy
ahora son peores, ya no poseen nada y si tienen el privilegio de ser explotados, tener un trabajo que les mantiene la subsistencia, pero totalmente alejados de una calidad de vida. Las relaciones de la Iglesia con ellos son de indiferencia, inclusive de ese cardenal que el Papa eligió, Óscar Rodríguez Madariaga, que eligió para estar en ese grupo de los 8 que van a cambiar la Iglesia, es un arzobispo y un cardenal que no se ha preocupado mucho por los migrantes, que en cambio sí es amigo de las familias más ricas de Honduras, que no ha hecho nada para preocuparse lo que pasan los migrantes que están saliendo de Honduras y lo que tienen que sufrir en México para sobrevivir y llegar a Estados Unidos. Y les cuento una anécdota. Hace apenas 4 días, antes de 5 días, 4 días, es más, la víspera para venir acá, llegaron como nunca habían llegado. En los 8 años que tengo, hermanos y hermanas, en los 8 años que tengo de estar trabajando y sirviendo con los migrantes, nunca había llegado, había visto tantas mamás y familias con niños chiquitos. Sí había visto de brazos, siempre han llegado, menores no acompañados, adolescentes, ahora han aumentado en este año considerablemente y pasado de 5, 10 o 15 al 20, al 25, o sea, la cuarta, quinta parte. Pero lo que yo vi, tantas mamás con sus niños chiquitos, de brazos, pero también otros chiquitos que apenas podían caminar, que se acababan de bajar del tren. Nunca había visto eso. ¿Cómo me impresionó? O sea, ¿cómo es posible que ya los chiquitos, como Honduras se estaba haciendo y la mayoría eran hondureños? Y llegó una familia con nosotros, papá, mamá y 4 niños, uno chiquito, se llama Cristian, chiquitito, y vieran cómo son niños con ese humor. Yo digo, ¿cómo es justo que estos chiquitos viajen ahí? ¿Cómo es posible? Entonces, nuestras relaciones entre nosotros son desastrosas. Del sistema neoliberal capitalista son criminales. Las relaciones de los gobiernos de origen son totalmente irresponsables. Las relaciones de la Iglesia Católica en los países de origen, con honrosas excepciones, como Álvaro Ramacín y Mer y otros obispos de Guatemala, son totalmente omistas. No les duele, no sienten a la gente. Esa es la relación. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo respecto a la pregunta de Benito, que hace ahí arriba. Necesitamos invertir las relaciones y hacer que los laicos, ¿verdad?, sean reconocidos por la jerarquía. El problema es cómo se va a hacer, porque sucede igual con la mujer. La jerarquía católica, empezando por el Papa, no los anteriores, han sacado documentos sobre la dignidad de la mujer. Pero está abajo, no existe, es un doble lenguaje. En el discurso, en el papel, es lo máximo, no lo máximo, pero digamos que tiene dignidad. Pero en los hechos no se han modificado las estructuras, que sigue siendo igual, patriarcales, machistas, verticales, excluyentes. En las leyes igual. Si la Iglesia Católica tuviera un tribunal superior que le evaluara, la reprobarían en este campo y le dirían: qué buenos tus documentos, perfectas tus declaraciones, pero en la práctica te reprobamos porque no lo cumples. ¿Sí? Entonces es un déficit. Yo creo que algo importante va a ser eso. Y les cuento un hecho. En 1989 vino un grupo de misioneros de México, de diferentes países del mundo, llegaron a Oaxaca, la ciudad. Y a mí me invitaron para dirigir un retiro. Y escuché un testimonio de los que vivían en Australia. Dijeron: en Australia tenemos nosotros la jerarquía católica más conservadora que se puedan imaginar, más excluyente de los laicos. Los veían como encima del hombro, los veían como los lacayos. Y las mujeres ni hablar, no las tomaban en cuenta.
pero fueron escaseando los sacerdotes, no había vocaciones, ni siquiera traídos de otras partes de América, y entonces tuvieron que echar mano de nosotros, y es justamente cuando vino un florecimiento de la iglesia australiana. Yo no sé ahora cómo esté, pero en ese momento entraron hasta las mujeres. Cuando hablamos nosotros de la iglesia del silencio, del periodo comunista, los hombres no podían ejercer ministerios. Entonces los obispos, en la clandestinidad, o muchas veces desde la cárcel, pues aunque sea verdad, echaban mano de las mujeres y las nombraban como vicarias generales y cancilleres y muchas cosas más. Creo que todo esto nos enseña que ese tipo de iglesia colegial no la hemos conocido nunca la hemos visto, pero iremos saliendo poco a poco de la monarquía, iremos educando a las nuevas generaciones de los seminarios para que le bajen, para que se salgan, para que empiecen a compartir el mundo natural con las demás y con los demás, y entonces pensar de otra manera. La última pregunta: ¿cómo vamos a hacer para que esta iglesia se centre en el reino de Dios? Miren, yo humildemente les digo, porque estamos entre hermanos y no tengo ningún propósito de presunción ni de nada, porque yo creo en la igualdad. Yo creo que todos valemos mucho y no hay personas que valgan más. Pero ahora, en esta última visita que tuve al Vaticano, le dejé al cardenal Giuseppe Bertelo, que es una persona que yo he admirado por su sencillez. Por eso lo busco, porque además otra cosa, no me pueden dar nada porque no necesito nada. Le dejé 3 documentos. El primero, una carta para el Papa, en el que yo le llamo Francisco de Nazaret, no Francisco de Asís, sino Francisco para ir hasta las fuentes. Después le pido varias cosas. Le digo que la iglesia, opino yo que se está reestructurando ahorita la iglesia, que lo haga en base al reino de Dios. El reino de Dios es el eje alrededor del cual se organice toda la iglesia. Y luego otra cosa le dije: usted estuvo en Aparecida, Brasil, fue de los 160 obispos que estuvieron ahí. Yo le pido que los documentos de Aparecida, Brasil, dejen de ser solamente un magisterio continental para que los haga un magisterio universal, y que todo lo que usted aportó ahí y todo lo que aportaron a la iglesia se vaya haciendo. Y la conclusión es: tenemos que reeducarnos todos en unas nuevas relaciones con los valores del Evangelio. Todos, de alguna manera, estamos mal formados, mal educados. ¿Quién más? ¿Quién menos? Pero hay muchas personas que están viviendo el reino de Dios, aunque no lo sepan explicar, y tienen unas relaciones de vida, unas relaciones de respeto, unas relaciones de amor. Sobre todo, yo me refiero a las mujeres. Hay que aprender tanto de ellas, de verdad. Ellas tienen tanto del reino de Dios. Entonces, la respuesta, mi amigo, es reeducarnos en el reino de Dios. Todos tenemos que aprender a hacerlo, ¿sí? Los catecismos tendrán que hablar del reino de Dios. Nosotros tenemos que ser gente de Biblia. Ya nos dicen que dijo. Las misas tendrán que centrarse, sobre todo las homilías, en el reino de Dios. Todo eso se tiene que hacer. Les digo nada más una muestra. La última encíclica de su santidad, que en realidad fue de Benedicto XVI, ¿sí? Se llama La Lumen Fidei. Es una encíclica que habla sobre la fe. No hay una sola referencia al reino de Dios. ¿Cómo es posible que se hable de la fe y no tenga ninguna referencia al reino de Dios? Solamente tiene una cita que habla sobre las relaciones, que yo lo traduzco como una referencia indirecta al reino de Dios. Esto no puede ser. Yo me imagino que en un tiempo muy lejano tendrá que haber, si no un concilio, un sínodo o muchos sínodos continentales, para retomar la reflexión del reino de Dios a partir de los laicos, de las laicas, de todo el pueblo de Dios. Vamos a tener otra ronda de preguntas. Sí les quiero pedir
por respeto a las demás personas, que seamos concisos, breves en lo que vamos a preguntar y así damos mayor agilidad a eso. Vamos a tener unas preguntas aquí abajo y arriba que también están pidiendo la palabra. Vamos, muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera saber qué piensa usted sobre una inquietud que tengo. Más que nada sobre la argumento. ¿Tú me escuchas? No. Mira, quiero que hables más despacito, más fuerte y me dices tu nombre. ¿Qué tal? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Sí? Diego Gorín. ¿Gregory? Diego Gorín. Quería saber qué opinaba usted sobre una cuestión que me intriga. Y es que este argumento de las relaciones de igualdad, de respeto entre nosotros, me parece muy plausible, me parece un argumento muy convincente, pero está sustentado en el reino de Dios, ¿verdad? Que bueno, puede ser un buen sustento, está sustentado en la palabra de Dios, en el reino de Dios, pero yo quisiera saber cómo podríamos traducir esto para aquellas personas, digamos, los narcotraficantes, personas que se asesinan, torturan, violan, etcétera, etcétera. No creo que les signifique mucho la palabra Dios o la palabra reino de Dios. En ese sentido me inquieta porque dejarlos fuera por no tener fe en la iglesia sería de alguna manera excluir. Y básicamente esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Orlando Rinochetti. ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, en principio, la gente que tortura, que mata, etcétera, etcétera, sean gobernantes o no, creo que tiene mucho que ver con el reino de Dios entendido como lo está entendiendo usted, padre, ¿no? Bueno, como nos lo está explicando. Yo realmente estoy muy consternado de escucharlo porque está hablando muy abiertamente y vengo de dictaduras, vengo de cosas y soy inmigrante además. Entonces aquí hay algo que a mí me inquieta, siempre me ha inquietado y a lo mejor usted puede ayudar en esto, que es cuando uno, bueno, usted habla mucho del bautismo. Los que no han sido bautizados, pero no son misioneros, no están en el reino de Dios. Ese entendimiento para mí ha dado lugar a mucha impunidad en la mancuerna con la impunidad política oficial, ¿sí? Porque los grandes dictadores se han creído enviados de Dios y los grandes cardenales y papas se lo han corroborado. Eso ha hecho el padre Francisco con Videla, le ha dado la comunión en la boca. Eso no hay discusión. ¿Cómo puede darle la comunión a una persona que mandaba tirar con esa parábola de la Biblia, la piedra en el cuello, ¿sí?, a los opositores políticos de un avión en el río? Esto es muy contradictorio. Yo soy bautizado, mi padre fue sacerdote, de los hábitos se casó, yo estoy aquí hablando, ¿no? Si no, no podría en aquella época, no tenía sobrinos los sacerdotes, ¿sí? Entonces, bueno, me parece, lo considero más congruente en ese sentido. Acá hay algo que siempre me ha hecho ruido esta situación, que si no eres dentro de la grey parece que no estás haciendo, no estás transformando las relaciones, si no estás creando armonía en las relaciones. Bueno, en eso yo no estoy de acuerdo. Lo otro que no estoy de acuerdo tampoco, o no convencido al menos, ¿no?, es en el papel de la mujer. Creo que la construcción de género es lo que ha hecho esa inferioridad, esa superioridad de unos sobre otros. La Iglesia ha colaborado, como bien lo ha dicho,
es un pilar de poder impresionante en todo Occidente. Y entonces, si seguimos discriminando, a mí se me hace que se sigue discriminando en vez de estar educando en términos de desarrollo humano, hombre o mujer, pero humanamente, ¿sí? Igual que cristianos, católicos o no católicos, bautistas o lo que sea, vamos, todos somos la grey humana. Yo voy más claro, me queda más claro por ese lado que adherirme o readherirme, porque hace rato que me salí de la grey católica en realidad, así como practicante, como creyente, ¿no? Y bueno, el otro a lo mejor suena chusco, pero el Padre Francisco bese a las mujeres, los argentinos son muy besucones, no sé si es por cultura también, vamos, ¿no? Yo tengo mis reservas con el Padre Francisco en ese sentido de los cambios serios, realmente. Gracias. Muchas gracias, soy Javier. Padre, pues quisiera decirte más bien, hermano Alejandro, con todo cariño, y por el ejemplo que me has dado directamente. Aquí en la región de León se vive una situación también de migrantes pero internos, indígenas que vienen de la zona de la montaña de Guerrero. Y por este sistema político-económico que tenemos, ellos vienen a trabajar como jornaleros en la cosecha de chile, aquí mismo en las comunidades de alrededor de León, Romita. Es todavía más lacerante tal vez, o bueno, diferente, es muy diferente que los migrantes centroamericanos que tú atiendes. Pero finalmente son hermanos mexicanos indígenas que pues vienen a vivir en condiciones de esclavitud. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros como cristianos leoneses ante esa realidad que no se conoce? El gobierno apenas en este año tomó un poco más de interés gracias a, como dicen, que los políticos solo como los perros que en mi caso no hacen caso, vino pues el Centro de Derechos Humanos, la Chinola de la montaña de Guerrero, y presentó un informe de esa situación. Y solo en este momento, en esta ocasión, el gobierno, los tres niveles se pusieron a tener reuniones, pero si no las hubieran tenido. Y lo más increíble es que hayan, la primera reacción del secretario de Trabajo y del delegado de la Secretaría de Trabajo era: vamos a multar a todos esos ranchos que están empleando a niños, ¿no? Sin entender para nada el problema. Esa es la otra pregunta. Tú ya nos dijiste un poquito de que este sistema de gobierno que ha abandonado el campo, pero ¿cómo cerrar y cómo apretar para que el sistema cambie? Porque seguimos todos de manera unida, no solo la jerarquía, no solo el gobierno, sino también los ciudadanos y los cristianos. Muchas gracias. Vamos a pasar con la pregunta de arriba y enseguida va a haber otra ronda. Buenas noches, yo me llamo Alicia del Rocío y yo fui objeto de violencia. ¿Sí me escuchaba ver? ¿Sí? Fui objeto de violencia en la casa de usted. Se llevaron todo mi patrimonio, agarraron a los tipos con unos cheques que se llevaron. Fui, los denuncié, los vi en el periódico porque hicieron otro asalto. Lo metieron a la cárcel, pero a los 8 días, al mero lo dejaron salir. Nada más está uno, me traen, tengo un año de ir y venir, acudí a los derechos humanos, que no sirve para nada, acudí al gobernador, el gobernador
me pasa con los derechos humanos me pasa con la juez, y yo siento mucha impotencia y mucho coraje. Yo quería un consejo que me diera, porque no es justo que 30 años que trabajé se lo llevaron en un momento. Pues gracias por sus preguntas, son bastante buenas. Diego, quiero darte las gracias por tu pregunta, es muy buena. ¿Cómo construir el reino de Dios con los criminales o con personas que han hecho mucho daño? Fíjense que el reino de Dios es como la santidad. Es un llamado universal. Nadie se queda fuera del llamado a la santidad. Por eso, todas las personas están en posibilidad de ser santas. ¿Sí? Tengan religión, no la tengan, sean de aquí, sean de allá. El Espíritu Santo es de todos, la gracia se las da a todas y a todos, y todo el que quiera puede ser santo en donde esté. Igual es el reino de Dios. El reino de Dios es una oferta permanente para cada persona en cualquier momento de su vida. Nunca se retira esa oferta, nunca. Hayan hecho lo que hayan hecho, la invitación de Jesús para participar en el reino es permanente. Lo que sí, el reino de Dios, con toda su gracia y con todo el Espíritu Santo, tiene que partir de la realidad de la persona. La gracia no sustituye, no suple la naturaleza. La gracia existe, el Espíritu Santo también, y van a actuar sobre la persona en su condición y en su situación como esté. ¿Sí me explico? ¿Sí? Voy a poner un caso extremo. Un Z que haya matado, que haya ordenado, no sé, o un asesino serial. Esa persona no puede borrar su pasado, su historia, pero a partir de ahí sí puede empezar a construir una nueva historia. Esto no es fácil porque no es poner una varita mágica y aquí no hay milagros. Aquí no hay milagros. Si la gracia no sustituye la naturaleza, Dios menos va a suplir la conciencia y los procesos lógicos de unas decisiones basadas en el interior de una persona. Los criminales, antes que ser victimarios, son víctimas. Son víctimas de la omisión del reino de Dios. En ellos, desde hace no sé cuántos años, se destruyeron las relaciones que les hubieran salvado de actuar como actuaron. Hace 2 años, yo tuve una participación muy controvertida en Coatzacoalcos, Veracruz. Me criticaron muchísimo, sobre todo Felipe Calderón, de que yo había pedido perdón a los Zetas. ¿Se acuerdan ustedes de esa ocasión? ¿Sí? Y fíjense, lo quiero repetir, lo que dije porque viene como respuesta a Diego. En esa ocasión yo dije, yo quiero en este lugar donde los Zetas han secuestrado y siguen secuestrando y hecho tantos crímenes contra la población más inerte, que es indefensa, son los migrantes, quiero pedir perdón, no por los crímenes que han cometido, sino porque antes que ser victimarios, fueron víctimas de la omisión de una sociedad que no los formó, que los olvidó, de una familia que no les dio amor, que no les enseñó lo más elemental de respetar al prójimo, al ser humano, de una escuela que no logró formar interiormente a la persona, formar desde dentro al ser humano, con valores, con ese amor a la ciencia, porque finalmente no es la ciencia por la ciencia, es la ciencia como medio, como diálogo para interlocutor de las generaciones y para el bien del ser humano. Pido perdón también por la Iglesia Católica,
Porque la Iglesia Católica, todos ellos aseguro que casi todos ellos son católicos, pero tampoco supo formarlos. A lo mejor, les dije yo en aquella ocasión, hasta los zetas han sido compadres y han ido a misa y los han aceptado para no sé qué, le han dado limosna, etc. Pero no los evangelizaron, no les enseñaron esas relaciones con los demás. Pido perdón también, le dije en aquella ocasión, por un gobierno omiso que no le ha interesado formar al ser humano y formar una buena convivencia entre todas y todos. Y ya de hablar del sistema neoliberal capitalista, que por tener como Dios al dinero, también les enseñó a ellos que es más importante el dinero, o como yo digo, pinche dinero, cuando se usa mal, a costa de la vida de las personas, de la dignidad de las personas. En ese sentido, Diego, yo te puedo decir que toda persona en teoría puede ser rescatable, pero no es fácil, no es fácil. Yo tuve una casa hogar de 32 niños y hubo un niño, uno de ellos, Malicel, que cuando yo fui por él, porque yo no pensaba poner ninguna casa de niños, pero me fueron llegando. Y entonces me dijo su tío, cuando fui por él, me dijo, padre, ya no se lleve ese niño, no se lo lleve, ese niño ya no sirve. Así me lo dijo su tío ya muy grande, tío abuelo, que después murió. Ese niño, yo me lo llevé a los 9 años, traté de ayudar, lo que ustedes quieran, pero ese niño pasó y todas las experiencias que yo le di, jamás pude lograr sembrar o regrabar experiencias nuevas de amor, de respeto y todo, y dejar que él cambiara. Ahorita no sé qué haya pasado con él, pero él la última vez que supe de él fue que robaba, que se drogaba. Yo dije, no es posible. Un día que lo fui a ver a una casa de hogar que estaba en Oaxaca, lloré, porque llegué y la psicopedagoga me dijo, mire padre, este niño se pelea con todo el mundo para que le den de golpes, y luego ya con su dosis de violencia se va a un rincón y se queda dormido tranquilo, porque él ha sido así, acostumbrado a la violencia. Entonces, hay que reeducarlo, Diego, no es fácil. Yo tengo un sueño, se lo voy a decir, tengo el sueño de que, además del albergue, en un rinconcito del albergue, yo pueda tener una casa, un espacio para convivir con maras, para convivir con personas que han participado en crímenes y tratar de reivindicarlos, tratar de que ellos cambien su vida a través de experiencias positivas, de talleres, de cultura, de arte, de que se les meta todo aquello que no se les perdió, para que de verdad ellos puedan llegar a ser personas, quererse, estimarse y tener tiempo para valorar lo malo que hicieron. Pero eso queda pendiente. Orlando, igual con los criminales algo dicho, algo cumplir. Hay complicidad, ciertamente, de la Iglesia Católica, ¿sí?, con los poderes en turno. Eso no me cabe la menor duda. La Iglesia se ha acomodado, lo mismo a una dictadura, que a un sistema capitalista, que a un sistema monárquico. Toda la vida ha sido así. Pero cuando la Iglesia realmente se aclara y se defina en el reino de Dios, ya no va a haber más que una iglesia profética. Y les cuento un hecho que me acaba de pasar. Yo fui a Europa por varias personas que me invitaron, pero también por Amnistía Internacional. Yo sé que voy al Vaticano, pedí una cita con Giuseppe Bertelo, que es la tercera persona más importante del Vaticano, con la finalidad de llevar la carta que padres y madres de familia de hijos desaparecidos me entregaron la carta. La quise, yo les hablo con toda franqueza. La llevé primero por el canal, quería llevarla por el canal, que es el nuncio apostólico. El nuncio apostólico es representante del Papa y es el canal natural para hacerle llegar cualquier carta o propuesta al Papa. No quisieron recibir a las señoras. A mí sí me recibían, pero entregar la carta no recibir a las señoras.
¿Por qué? No lo entendí. Y tan fácil, yo dije, bueno, pues no lo quiso recibir, pero yo ahora que vaya, lo voy a entregar al Vaticano y se lo van a llegar al Papa. Si puedo, a lo mejor hasta personalmente con un poco de suerte. Pero ¿saben qué? El cardenal Giuseppe Bertelo, esto no lo he puesto en la prensa, no quiso recibir esa carta. Se negó totalmente. Las mías sí. Los 3 documentos que le di, la carta personal al Papa, el ensayo sobre la reforma de la Iglesia y mi borrador del único libro que yo voy a escribir, el primero, que es sobre el reino de Dios, sí lo recibió. Lo agradeció mucho, pero la carta no la quiso recibir. Yo dije, bueno, no la recibe, pero la va a recibir en la posada de Santa Marta alguien y se la va a entregar al Papa. Pues tuve contacto en directo, pero contacto con el vocero del Papa, fíjense, el director de Radio Vaticano. Yo dije, ¿él sí me la va a recibir? No me la quiso recibir tampoco. No me la quiso recibir. ¿Y saben cuál es la explicación? La Iglesia es la Santa Sede, consagrada por Jesús y enviada para buscar primero el reino de Dios y su justicia, para profetizar. Pero sucede que también desde hace 700 años, sobre todo del Renacimiento para acá, es Estado del Vaticano. Entonces, como Estado, no puede intervenir en los asuntos de otro Estado. Y las ciudadanas, que en este momento ya no son feligresas, todas son católicas, ya no son feligresas las mamás de los hijos de desaparecidos, sino ciudadanas de México, y le van a quejarse del gobierno. Este Estado no puede oír las quejas de estas ciudadanas y ciudadanos porque se molesta el Estado. Y como tiene agendas comunes, ¿verdad? Hay agendas y cosas más importantes que compartir que los lamentos y grititos de unas personas ahí que nada más están de chillones, aunque sea María Herrera con sus 4 hijos que le desaparecieron. Entonces, ¿qué hacer? Si las puertas del Vaticano, cuando le conviene, son Santa Sede, y cuando le conviene es Estado del Vaticano. Así están las cosas de la antigüedad. Francisco como que se está desplazando de ser jefe de Estado del Vaticano para ser lo que debe de ser, misionero del mundo, del reino de Dios. Y la última partecita que me comenta Javier, hay una, Orlando, ¿por qué la Iglesia Católica ha mantenido la vigencia del machismo? El machismo es un paquete cultural judío. Y si no, ahí está la Biblia, puros escritores sagrados hombres, dando la versión masculina, los 27 libros del Nuevo Testamento igual, puros hombres. Los que están ahorita en la Iglesia Católica